agradecido con el Padre. Amén. Ahí donde está, incline su rostro. Vamos a decirle al Padre que prepare nuestra mente y nuestro corazón para percibir su palabra. Porque esta noche algo Él nos va a enseñar y nuestro corazón tiene que atesorarlo para ejecutarlo. Aleluya. Grande eres, Señor. Tu fuego poderoso lo podemos sentir, mi Dios amado. Gracias, Espíritu de Dios. Lo que te podemos decir, mi Dios amado, que ha sido bueno, tu misericordia ha estado con nosotros, Señor. No tenemos cuánto pagarte, mi Dios amado, porque estamos de pie, Señor, con nuestras manos alzadas al cielo, Padre Celestial, agradeciéndote por esta vida espiritual que nos has dado, Señor, porque has permitido, mi Dios amado, que hoy tengamos vida y vida en abundancia, y esa vida se ha convertido en una vida eterna contigo, Padre Celestial. Prepara nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para percibir, mi Dios amado, lo que tú tienes preparado para nosotros, Padre Celestial. Porque estamos dispuestos para aprender de ti, Señor. Cada día vamos a aprender aún más de ti, porque queremos ver tu gloria en nosotros, Padre Celestial. Gracias, mi Dios amado. Amén y amén. Le voy a invitar que se ponga de pie, que abra sus escrituras y busquemos Primera de Pedro 4:10. Amén. Primera de Pedro 4:10. Vamos a tocar el tema dones del Padre. Vamos a estar resaltando los dones que aparecen en Romanos 12:6, pero nuestra base bíblica la encontramos en Primera de Pedro 4:10. Aleluya. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. Por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Puede sentarse, mi hermano. Es maravilloso cuando el Señor nos dice que recibimos de Él algo y nosotros lo tenemos que ejecutar para darle la honra y la gloria a Él. Eso significa que si Él nos da algo, es para edificar su pueblo. Y esta noche vamos a resaltar unos dones del Padre que Él nos da. Y es importante resaltar que en Corintios 12, Él hace similitud del cuerpo de Cristo con el cuerpo del ser humano. Vamos a meditar también cada don, qué parte del cuerpo pertenece. Busquemos Romanos 12:6 y empezamos a meditar uno por uno. Romanos 12:6. Aleluya. Maravilloso eres, Señor. Te amamos y te bendecimos a cada momento, mi Dios bendito. Aleluya. Romanos 12:6. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úselo conforme a la medida de fe. O si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Cada uno según los dones que ha recibido, ministrelos a los otros
como buenos administradores, dice su palabra. En el ejercicio de los dones espirituales encontramos el primero, el de profecía. El de profecía es aquellos que tienen el don de profecía, deben hacerlo conforme a la medida de fe que tienen. O sea, que cuando se profetiza, se tiene que tener fe en el Todopoderoso para que cobre efecto esa profecía, en proporción a su fe. Esto significa que sus declaraciones proféticas deben ser conscientes por la fe y las enseñanzas bíblicas. La profecía debe tener 3 características fundamentales. Si son provenientes de Dios, tienen que tener estas 3 características. Si no llenan estos 3 requisitos, hay problemas. Y una de las características debe de tener edificar, animar y consolar. No debe de imponer ni cuando la persona está profetizando, no importan las emociones, no importan los sentimientos, porque cuando se está dando la profecía es tener una coinonía con el Padre y es 100% divino lo que se está diciendo, lo que está saliendo de la boca. Porque en ese momento estoy haciendo un instrumento de Dios, porque yo estoy siendo la voz de Dios en ese momento. Entonces, si vienen emociones a mi mente y a mi corazón, no vale, no importa, no lo tengo que decir. Me tengo que encuadrar en lo que Dios está diciendo para que yo transmita el mensaje. Y ese mensaje tiene esas 3 características que tiene que edificar, consolar y animar. Amén. La profecía en términos bíblicos se refiere a la acción de hablar en nombre del Dios Todopoderoso, transmitiendo el mensaje divino a las personas. Este mensaje puede incluir advertencias, consejos, anuncios de eventos futuros o revelación sobre la naturaleza de Dios y su plan para su pueblo. Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, conocemos de muchos profetas, como por ejemplo Ezequiel nos profetiza los tiempos finales, que nos profetizó Isaías, Jeremías. Esas profecías fueron muy hermosas y muy certeras. Hay unas profecías que ya se cumplieron, otras que se van a cumplir, que nosotros debemos de conocer y tenerlos ahí presentes, porque de que se cumple la palabra del Señor, se cumple. Haciendo el estudio, pude investigar de que hay un total de 1239 profecías en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento hay 578 profecías. Esto suma aproximadamente un total de 1817 profecías a través de 352 versículos bíblicos. Porque la profecía tiene que ser 100% Biblia. Y el otro que el Señor la da para edificación de su pueblo. Estas cifras nos muestran cuán abundantes son las profecías en la palabra del Señor y cuánto énfasis pone Dios en revelar el plan de Él. Busquemos Primera de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. O sea que la profecía nos va a iluminar,
Nos va a aclarar las confusiones que muchas veces vienen a nuestro corazón. Cuando vengo a la iglesia y estoy desconsolada, estoy en un problema, en una situación, la hermanita de atrás da una profecía que me alienta, que me consuela. Entonces el Señor llena mi corazón. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Y saben qué dice lo último? El lucero de la mañana salió ya en nuestros corazones desde que reconocimos a nuestro Señor como nuestro único y suficiente Salvador. Porque Él alumbra nuestra vida, Él ilumina nuestro ser, Él ilumina nuestro sendero para ver el camino que sigue. Porque Él nos va iluminando conforme a la voluntad que Él quiere que nosotros hagamos. Busquemos 2 de Pedro 1:21. Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana. La profecía no es humana. No son características humanas, no es inteligencia humana, no es inteligencia artificial. Es divina. Si no, los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Las profecías que hay plasmadas en la Biblia son 100% divinas porque están escritas por Dios. En 1 Corintios 3:2 dice lo siguiente. 1 Corintios 13:2. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo el conocimiento, y si tengo una fe que no logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. O sea, ¿qué quiere decir la palabra? Hay versículos que necesitan que uno lea el contexto para poderles entender, pero hay versículos que hablan muy claro a nuestro corazón. Que no le queramos entender y que no lo obedezcamos es otra cosa, pero el versículo es muy claro. Porque si no tenemos amor, no somos nada. Y si no tenemos amor, no podemos dar esa profecía. Porque tenemos que tener amor para poder profetizar, para poder ser conducto de bendición para el pueblo. Porque la profecía es para edificar. Mateo 7:15. Mateo 7:15. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Y ahí nosotros tenemos que tener otros dones. Con este pasaje, nosotros tenemos que ya tener otros dones, como el don de discernimiento de espíritu, como el don de interpretación. Tendemos a que nos confundan y no tenemos que permitir que nos confundamos. Otro problema que yo sé que ya lo han escuchado. El apóstol Pablo viajaba con Silas y se presenta a una mujer que profetizaba. Decía un montón de cosas y le pagaban a ella por profetizar. Y entonces pasó Pablo y Silas. Tenía Pablo y Silas 3 días de estar ahí predicando. Y entonces vino el apóstol Pablo y se cansó de escuchar eso que estaba diciendo ella, porque ella estaba practicando la adivinación. Vino el apóstol Pablo y reprendió con la autoridad que Dios le había dado, y salió el espíritu de adivinación de la mujer. Vino el pueblo y se enojó grandemente con el apóstol Pablo y lo aprendieron. El apóstol Pablo se fue, se lo llevaron y lo detuvieron. El enemigo pensó que encarcelando al apóstol Pablo lo iba a castigar. El apóstol Pablo y Silas, deshoras de la noche, dice la palabra, dice en Hechos, que deshoras de la noche alababan y glorificaban el nombre del Señor en la cárcel. ¡Aleluya! Alababan al Señor.
Y es impresionante. Y es impresionante lo que el Señor, de la manera que se manifestó en ese momento. Porque hubo un terremoto, hubo un temblor, y generalmente cuando pasa un temblor las puertas se cierran. Y en la cárcel no. En la cárcel se abrieron. Pero fue el poder de Dios manifestándose. Entonces vino el apóstol Pablo, y como había más presos y todo, el apóstol Pablo llegó y evangelizó ahí, y hubieron convertidos, porque se convirtió en carcelero, se convirtió a Cristo, y el apóstol Pablo fue y se convirtió toda la familia. Y vino el apóstol Pablo en ese momento y dijo: no nos vayamos, quedémonos aquí. Y entonces el alguacil que estaba ahí se sorprendió, se asustó, se preocupó, porque dijo de plano: ¿qué me irán a hacer? Porque estos se fueron. No, el apóstol Pablo era una persona excepcional, de que él se quedó ahí. Entonces el encargado les dijo que se fueran, que no tuvieran pena, que se fueron. Hasta ahí tomaron la decisión y se fueron. ¿Por qué les cuento ese pasaje? Ustedes lo pueden encontrar en Hechos. ¿Por qué les cuento este pasaje? Porque ¿de dónde lo sacamos? ¿De dónde venimos? Que es pecado el don de adivinación. No lo podemos atraer aquí a la iglesia. No podemos que venga un profeta y hacer cola para que ore por nosotros. Si Dios permite que nos administre, es una gran bendición, porque para mí ha sido una gran bendición que me administre cualquier hermana de aquí. Para mí es una gran bendición, porque la verdad que entre veces hay momentos tan difíciles que uno viene sonriendo, pero solo su corazón sabe cómo viene uno delante del Señor, ¿verdad? Pero no caigamos en ese error de verlos a ellos como adivinos, porque no es correcto. Mencionado todo esto, pasamos al siguiente don, que es servir, que es el de dar. Una persona con el don de servicio apoya en todo lo que pueda. El don de servir es capacidad de reconocer y satisfacer las necesidades de los demás, con un espíritu de servicio. Todos aquí nosotros tenemos un espíritu de servicio, porque lo debemos de tener. Ese don nosotros lo debemos de tener. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús lo tuvo. Y le decían maestro, pero el maestro vino a servir, no que le sirvieran. Entonces nosotros tenemos que tener el don de servicio. ¿Cómo tiene que ser una persona con el don de servicio? Identificar las necesidades. No que nos las digan, sino que nosotros las tenemos que identificar. El Espíritu nos tiene que redarguir y decir: esa persona tiene necesidad. Ofrecer ayuda proactiva. Escuchar con empatía. Escuchar a la persona. No dejarla hablar, no dejarla hablando y nosotros nos vamos como que presentamos no tener interés en la necesidad que ella tiene. Nosotros nos debemos a las personas, nos debemos a la ayuda. No desanimemos por los obstáculos. Cuando nosotros enfrentamos una ayuda con una persona, aunque nos encontremos con obstáculos, no desmayemos de terminar el objetivo. Hasta que termine el objetivo, yo me voy, yo le doy las gracias y me voy. Usar tus dones y talentos que Dios te ha dado. Y es momento de resaltar que los dones que encontramos aquí en Romanos son para la edificación de la iglesia. Porque el Señor quiere que nosotros nos edifiquemos unos con otros. Busquemos Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate para muchos. Esa es nuestra base bíblica, que el Señor vino a servir y no a ser servidos. Leamos Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino
servíos por amor los unos a los otros. Cuando hagamos algo por el hermano, no lo hagamos por caer bien, ni para que nos digan esta hermana es buena gente. Hagámoslo con todo nuestro corazón y en el amor del Señor. El Señor nos va a recompensar. Colosenses 3, 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y eso lo tenemos que tener en claro. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servir. O sea que yo me tengo que caracterizar por tener el servicio, por tener el don de servicio. Pasamos al otro don. ¿Cuántos llevamos? 2. El don de profecía y el don de servicio. Y sigue el don de enseñanza. El don de enseñanza se debe ejercer comunicando la verdad de forma efectiva, explicando el significado y la ampliación de la palabra de Dios para edificar a la iglesia. Y las personas se trata de habilidad sobrenatural que permite entender y transmitir la verdad de manera sorprendente y transformadora. O sea, que cuando yo tomo el micrófono y imparto una enseñanza, ¿de qué manera lo tengo que hacer? De una manera efectiva, de una manera clara. Yo tengo que utilizar un vocablo que usted lo entienda. No puedo venir acá con otras palabras que usted no entienda, y no puedo venir con otro idioma porque usted no me va a entender. La idea del enseñador, la idea del maestro es transmitir el mensaje y que quede en su corazón. ¿Cómo debe de ser? Profundizar cuando enseña la palabra del Señor. Profundizarla, escudriñarla. Porque cuando yo vengo a dar una enseñanza, no vengo a improvisar aquí. Cuando el hermanito, la hermanita sube acá y empieza a enseñar, no vino a improvisar, sino que ya hubo un trabajo previo en casa. Se debió de preparar, porque aquí no puede venir a improvisar. Aquí no podemos venir a contar una historia de fábula ni nada. ¿Por qué? Porque es el lugar santo. ¿Y por qué? Porque yo estoy explicando la palabra del Señor. Porque predicar o enseñar la palabra del Señor es una gran bendición, pero es una gran responsabilidad. Buscar la sabiduría de Dios para transmitir un buen mensaje. Comunicación clara, no con palabras ambiguas. Contextualización. Es importante explicar el contexto histórico, cultural y literario de las Escrituras para que la persona pueda entender y mejorar esa confusión y andar en la verdad según la Biblia. Aplicación práctica, no solo explicar, sino aplicar a la vida cotidiana si hubieran consecuencias. O sea que yo tengo que advertir las consecuencias de la desobediencia. Edificación para la iglesia. Una enseñanza va a ser 100% para la edificación de su pueblo, porque vamos a aprender de ella. El maestro debe ser humilde. Siempre nos debemos de caracterizar todos por la humildad, imitando siempre a Cristo Jesús. Busquemos Deuteronomios 32:2. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. O sea que una buena enseñanza va a florecer mi vida.
mi conocimiento bíblico me lo va a ampliar una buena enseñanza. Va a gotear sobre la hierba. Si nosotros le echamos agua a una flor, va a ponerse bonita. Nosotros también así vamos a hacer, pero tenemos que percibir allá donde estamos sentaditos, tenemos que conservar la calma, la tranquilidad para poder captar lo que la persona me está explicando, lo que el maestro preparó para impartir. Corintios 12:28. Primera de Corintios 12:28. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros. Aquí los incluye la palabra del Señor. Luego los que hacen milagros. Después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Este es el orden que Dios le dio a los dones que encontramos en Corintios 12:28. Busquemos Timoteo 3:16 y 17. Timoteo 3:16 y 17. ¿Primera o segunda? Segunda. No lo anoté aquí, pero me imagino que es segunda. Dieciséis, 17. ¿Sí? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. La palabra del Señor nos enseña, nos edifica, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteradamente preparado para toda buena obra. O sea que el Señor me va a preparar, pero yo me tengo que poner a trabajar con leer la Biblia. Porque el Señor puede tener planes para mí, pero si yo no me pongo a trabajar acá, yo tengo que poner de mi parte. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué belleza esa palabra. Y la tenemos que atesorar en nuestro corazón y ponerla en práctica. Definitivamente la tenemos que poner en práctica. Marcos 16:15. Este es muy conocido ya por todos nosotros. Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y alguien puede decir en este momento, yo tengo ciertos dones, pero hay uno que deseo. Y el don del evangelismo nosotros lo tenemos que activar. Y si no lo tenemos activado nosotros, empiecen a ejecutarlo. Porque dice la palabra, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Nosotros tenemos que cumplir esa gran comisión que Él nos ha dado. Si aún nosotros no tenemos activado ese don, al salir de la puerta, la primera persona que nosotros encontremos, podemos activarlo hablando de la palabra del Señor. Porque lo debemos de hacer. Nosotros no podemos dejar de cumplir este versículo. Lo tenemos que hacer con nuestra familia y con todas las personas que tenemos posibilidades. Ahí cuando estamos haciendo la cola del banco, cuando estamos
esperando a los niños en la escuela, en el colegio, cuando vayamos en el bus, en el trabajo, esperando las tortillas. Tenemos que aprovechar ese minuto para conquistar esa persona y que venga a los pies del Señor. Que Dios le dé el cambio que nosotros hemos tenido. Que Dios transforme esas vidas como a nosotros nos ha transformado. Que Dios bendiga a esas familias, así como nos ha bendecido a nosotros. Pasamos al siguiente, que es exhortación. Las exhortaciones suelen ser utilizadas para motivar, inspirar o guiar a las personas hacia un objetivo o a un comportamiento determinado. Es importante recordar que las exhortaciones pueden ser útiles, pero pueden ser peligrosas si se utilizan de manera excesiva o inapropiada. ¿Cómo debe de ser una exhortación? Y es un don también, que lo tenemos que tener nosotros, pero hay que saberlo utilizar. Yo no puedo venir y darle una palabra de exhortación a un hermano o a una hermana hiriendo su corazón, insultándola. No, yo tengo que ir primero a la palabra, encuadro un versículo de la Biblia, según cómo esté, según lo que se sabe. No puedo acusarla en ningún momento, porque Dios a mí no me ha dado el título de juez para acusarla. Yo voy a decirle, hermana, hermano, la palabra del Señor dice esto, dice el otro, para edificación. Y si ella está mal, ahí mismo yo me permite, voy a orar por usted y se reconcilie. Yo tengo que usar el don de exhortación, pero tengo que saberlo hacer. Animar con perseverancia. Buscar el crecimiento espiritual. Busquemos 2 de Timoteo 4:12. El apóstol Pablo exhorta a Timoteo, el apóstol Pablo, y nos deja ahí varios versículos. Y vamos a verlo, porque esto puede ser un ejemplo cómo nosotros debemos de exhortar. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. No, ese no es. Ese no es. Timoteo 4:2. Segunda de Timoteo 4:2. Ahí está. Que prediques la palabra, que inste a tiempo y afuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Yo lo tengo que hacer con amor. Si yo tengo este don y lo quiero ejercer, yo lo tengo que hacer con respeto y con amor. Segunda de Timoteo 2:15. Vamos a ir viendo varios versículos de Timoteo. Segunda de Timoteo 2:15. Procurad con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O sea, que cuando yo quiera exhortar a mi hermano o a mi hermanita, yo tengo que estar bien ante los ojos del Señor y ante los ojos del pueblo. Yo no voy a poder corregir a una persona si yo estoy mal. La Biblia me lo está diciendo. El apóstol Pablo se lo dijo a Timoteo, claro. Entonces yo tengo que saber cómo hacerlo. Pero sí, hermanos, sí tenemos que hacerlo, porque entre veces el enemigo tiende a confundirnos y estamos confundidos y miramos que la hermanita está un poco débil, está a falta de fe y nos da igual. Miramos que la hermanita ya no viene a la iglesia y nos da igual. No, hay que orar por ella
y exhortarla en el amor de Dios. Hermana, yo la hizo en el amor de Dios. La palabra del Señor dice que se esfuerce, que sea valiente. Vamos buscando a Dios, no se quede, mire, vamos a orar un día, mire, ayudemos, mire hermana, mire hermano, su familia. Tenemos que ayudarnos unos a otros porque somos parte del cuerpo de Cristo y la palabra del Señor nos dice. Entonces, que no nos dé igual que la hermanita o que el hermanito está pasando una divinidad. Ayudémosle, démosle la mano, orando y hablándole la palabra del Señor. Segunda de Timoteo 2. Segunda de Timoteo 1, 6 y 7. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Eso viene a afirmar la palabra antes mencionada. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, y porque todos tenemos dones, pero entre veces nosotros los tenemos pasivos, no activos. Como por ejemplo, Corintios 12, 8 en adelante, describe unos dones. Y ahí aparece el don de sanidad. Yo puedo tener el don de sanidad, pero si no oro ni siquiera por mi hijo, no lo voy a activar. Y yo lo puedo tener, pero si no lo activo, y Dios ya me lo dio, ya me lo puso en mis manos, pero yo tengo que activarlo y yo tengo que trabajar en ese don, ejecutarlo para la edificación de su pueblo. Nos pasamos para el don administrar. Una persona con el don administrar también puede ayudar a todos, como administradores de la gracia del Señor. Debemos usar los dones del Padre para edificar a los demás. ¿Cómo debemos administrar? Pidiéndole la dirección al Señor. Servir con los dones recibidos, ejecutándolos. Y ahí mencionamos en Corintios 12, palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Si nosotros tenemos estos dones, como por ejemplo, el don de sanidad, el don de hacer milagros, el don de profecía, el don de discernimiento de espíritu, diversos géneros de lengua, interpretación de lengua, y yo no lo ejecuto, no estoy haciendo la voluntad del Señor. Porque si Él puso dones en mí, va a ser para que yo edifique su pueblo, que yo edifique su casa, que yo edifique el cuerpo de Cristo. Usted debe ejecutarlos para edificar el cuerpo, siempre reflejando el amor de Dios. Eso nos tiene que caracterizar. Vamos a mencionar también el don de misericordia. ¿Cuál es el don de misericordia? El don de misericordia es que a mí no me dé igual que aquella persona está pasando penas, que aquella persona se está quedando en el hospital, que aquella persona esté presa, que aquella persona está pasando una dificultad, y a mí me da igual. Ahí no estoy demostrando el amor que Dios ha puesto en mí. Ofrecer ayuda. Me tengo que poner a la disponibilidad. Una persona está grave a medianoche y yo tengo vehículo y no me pongo a la disponibilidad. Muere la persona ahí y yo pude llevarlo al hospital. Ofrecer consuelo. Entre veces nosotros necesitamos una palabra de consuelo. Aunque así usted tenga dinero, aunque yo tenga un puesto ejecutivo, aunque tenga un puesto espiritual, yo necesito. Hay momentos que todos necesitamos una palabra de bendición, una palabra que dé ánimo en nuestras vidas. Nunca lo olvidemos, porque es así. Romanos 9:15. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezco. Si el Señor tuvo misericordia de mí,
¿Cómo yo me voy a creer y no voy a tener misericordia por mi hermano, por mi hermana? ¿Quién soy yo para mirarlo con los ojos de desprecio si Dios me miró con ojos de amor, con ojos de misericordia? Pongámonos a pensar en eso. Cuando la altivez venga a nuestra vida, el orgullo, el ego, la avaricia, reprendámoslo en el nombre de Dios. Y yo platicaba con una hermana esta semana, o la semana pasada fue, que yo le pido a Dios que cuando a mí se me active eso de cuando andaba en el mundo de orgullo, que me dé un bofetón y que me vaya a dar al piso, porque no quiero ser como antes, porque esas actitudes son mundanas, no del cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que ser humildes, pero demostrarlo, no solo decirlo. Demostrar ese amor, esa humildad que el Señor Jesús tenía. El Señor Jesús le lavó los pies a sus discípulos, le lavó los pies al hombre que lo entregó y lo hizo una hora antes. El Señor Jesús sabía que Judas lo iba a entregar, que lo iba a traicionar. Y antes, ¿qué hizo? Demostrar el amor lavándole sus pies. ¿Por qué yo no lo voy a hacer? ¿Por qué yo me voy a creer? No tengo por qué hacerlo, porque el Señor ya cambió mi corazón, ya el Señor me transformó, me hizo una nueva concepción. Entonces yo tengo que demostrar y reflejar el amor de Dios. Vámonos a Corintios 12. Y aquí vamos a tocar algo rapidito, porque no sé si ya me demoré demasiado, pero no nos podemos ir sin resaltar estos versículos. El Señor asimila el cuerpo de Cristo con el cuerpo humano. Busquemos con 1 Corintios 12, 14. Búsquenos ahí en su Biblia. Me gustaría que abra su Biblia. Me gustaría. 1 Corintios 12, 14. Amén. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Pongan mucha atención, porque estamos concluyendo. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. Por eso no seré del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo. Por eso no seré del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios lo ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que si a la hermana le ha dado el don de profecía, el don de dar, al hermano el don de exhortación, al otro hermano el don de sanidad, al otro hermano la interpretación de lenguas, el Señor nos da conforme a la medida de fe que tengamos con Él y conforme a lo que Él quiera, porque Él sabe en qué área nosotros le podemos trabajar, en qué área nosotros le vamos a servir. Yo quiero tener el don de mi hermana. Tengo dos opciones: pedírselo al Señor que me lo dé, y si a Él le place, me lo va a dar. Si no, me va a poner a trabajar en otra área, porque la función de las manos no lo pueden hacer los pies. Los pies me encaminan, me llevan. Mis manos no. Mis manos me van a ayudar a cocinar, a lavar, a sacar el trabajo en la computadora. Mis oídos no van a hacer la función de la caricia. O sea, la hermana no va a hacer la función del profeta. Tenemos que entender esa parte, porque a todos el Señor nos quiere trabajando, pero trabajando para su pueblo, para edificación. Porque mis manos me ayudan a cerrar mi caite, y la hermana me puede ayudar a mí en algunas circunstancias.
La hermana puede venir y administrar mi vida. La hermana puede venir y orar por mí y yo ser libre y yo ser sana en el nombre de Cristo Jesús. Porque ella va a ejercer el don que Dios le ha dado. Y yo tengo otro don. Y yo voy a venir y con mi don yo voy a bendecir a este hermanito que está pasando una situación difícil. Así opera Dios. Y nos quedamos en el 19. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Nosotros tenemos varios miembros. Varios miembros. Si no solo uno hiciera toda la función, solo el don de profecía, solo, y el don de sanidad, el don de interpretación de lenguas, el don de discernimiento de espíritu, no estaríamos completos. Entonces, por eso el Señor asemeja el cuerpo de Cristo con nuestro cuerpo, porque tienen varias funciones. Nosotros como pueblo tenemos varias funciones para la edificación del mismo pueblo. Yo no puedo retener solo para mí el don que Dios me ha dado. Yo tengo que ponerme a trabajar. Yo puedo bendecir a la hermana Araceli imponiendo manos, administrando su cuerpo. Yo puedo bendecir con el don de dar, bendiciéndola con unos víveres. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. Imagínense que yo diga no necesito, imagínense que los pies digan yo no necesito de la cabeza. En ningún momento, no se puede. Aunque les cause risa, pero en ningún momento. Es que todos nosotros somos un equipo y tenemos que entenderlo. En el Señor nosotros somos un equipo. Tenemos que entenderlo, nos tenemos que ayudarnos a otros, nos tenemos que edificar, tenemos que orar unos por otros. Sintamos la necesidad de aquel hermano, aquella hermana que acaba de venir. Acerquémonos, sintamos, hermana, qué bendición tenerla aquí. La verdad es que yo la verdad que yo bendigo al Señor de ver al hermano que está en medio. Y oro por él en la casa y le digo al Señor, gracias Señor, porque lo has convertido como me convertiste a mí. Porque la vida nos marca. La vida porque el mundo nos marca. El mundo casi nos destruye, pero cuando nos convertimos en el Señor, hasta bonito nos miramos. Les voy a contar algo rapidito. Cuando yo regresé a los pies del Señor, tenía solo un par de caites. Solo un par de caites. Y viva Dios, que así es, me costaron 35 quetzales. Y ese par de caites, Dios permitió que me tardaran 3 años. Y hoy me arrepiento de haberlos tirado, porque eso me recuerda de dónde me sacó el Señor. Porque el orgullo, la avaricia, el ego me había invadido hasta que el Señor me llevó al piso. En la escasez, en la enfermedad, en la destrucción de mi familia. Y hoy que Dios ha cambiado mi vida y me ha transformado, yo la misma transformación que Dios hizo en mi vida la quiero para mi familia y para mucha gente. Por eso bendizcamos unos a otros. Bendizco la vida de mi hermano. Los bendigo a todos ustedes porque son una bendición para mí y son mi familia en Cristo Jesús. Porque todos somos parte del cuerpo de Cristo. Pónganse de pie. Yo le estoy pidiendo mucho al Señor que me siga dando de Él, que siga modificando mi vida, que siga modificando mi carácter, porque entre veces el carácter nos traiciona. Pero si encuentra en mí gracia, que me siga dando dones, porque yo sé que voy a trabajar para Cristo. Porque yo le voy a ser útil a usted y usted va a ser útil para mí.
Padre, te damos gracias, mi Dios amado, por esta maravillosa noche, Señor. Gracias, Espíritu de Gloria, porque nos has dado una palabra de bendición y queremos crecer en ti, mi Dios. Queremos crecer en ti, Padre Celestial. Queremos atesorar esos dones que tú tienes preparados para nosotros. Señor, si tú encuentras gracia en cada uno de nosotros, danos esos dones que tú consideres que nosotros podamos ejercer, no el que nosotros soberbiamente queramos, no el que tú quieras, mi Dios. Por favor, Padre Celestial, ten misericordia de nosotros y danos trabajo para tu reino. Danos trabajo para tu reino, mi Dios amado. Que la parte del cuerpo que a mí me toque, Señor, yo pueda ejercerlo de la manera que a ti te agrade. Por favor, Espíritu de Gloria, purifica mi alma, mi espíritu, para que yo pueda, Señor amado, ser un miembro activo, ser un miembro, Señor amado, que busque tu rostro de día y de noche. Que el enemigo no venga, Señor, a ponerme cosas en mi mente y en mi corazón que sea destrucción para la vida de mi hermano o de mi hermana. En tus manos está tu pueblo, Padre Celestial. Si hubiera alguna necesidad, si usted viene con alguna dificultad, puede pasar aquí al frente, si no ahí donde está. Pero por favor, sometámonos al Señor, comuniquémonos con Él.